Bien, en nuestro calendario de lectura hemos tenido la obligación de estar hablando acerca de las cosas que conforme nuestro calendario lo hace. ¿Sí me expliqué? Algo que estábamos viendo en nuestro calendario, si recuerdan lo que en esta semana pudimos estudiar o pudimos leer, fue parte de, ¿qué profetas recuerdan? Ezequiel, Daniel, Zacarías, Ageo, ¿sí? Esther, la reina Esther, ¿sí? Entonces hubo varias cosas, ¿sí? También, entonces, eh, pero tomando, recordemos que las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de las cosas futuras. Entonces, en esta semana que leímos y precisamente lo que es Ageo, lo que es Zacarías, ¿de qué creen que están hablando? De las cosas futuras, ¿no? Entonces no estoy diciendo que casi sea un mensaje de Dios para nosotros, ¿no? Pero sí es importante entonces que nosotros veamos o que sigamos viendo parte de las cosas futuras que va a hablar Dios, pero desde el punto de vista, desde Zacarías, ¿sí? Que es donde nos vamos a enfocar. Porque también es importante que también las profecías de Zacarías también le demos un cierto estudio, cierta lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces como que ese tipo de textos se olvidan. ¿Sí? Simplemente tal vez nos aprendemos como que unos pasos, ¿no? Es el rapto, va a pasar esto, después va a pasar esto, y se acabó. ¿Sí? Pero hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos mencionado aquí en Aposento Alto, que hay cosas que en el Antiguo Testamento mencionan más de lo que va a hablar en el futuro que lo que el mismo Apocalipsis menciona. ¿Sí me expliqué? Entonces, hoy también quise pausar nuevamente lo que es la escuela dominical y de hecho prácticamente este estudio de las cosas futuras lo estamos haciendo como una escuela dominical, ¿sí? Y aprovechando que en el caso de Zacarías, porque eso lo vamos a ver más enfocados en la segunda hora, quise retomar y quise regresarme un poco a lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 24. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión cuando lo tomamos un poquito, algunos textos sí los tomamos, pero algunos textos me los pasé porque no era el tema. Entonces hoy vamos a ver parte de Mateo 24 que no vimos en aquella ocasión. ¿Sí? Y sobre todo, ¿por qué lo quise tomar? Porque venimos nosotros de nuestras clases de cómo leer e interpretar la Biblia, ¿sí recuerdan? Espero que no se les haya pasado. Entonces, ahí hay precisamente dos parábolas, las cuales menciona el Señor Jesucristo, y tenemos que verlas conforme a los principios de cómo hemos leído, cómo debemos de interpretar la Biblia, vamos a aplicar esos principios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, pues vamos a Mateo capítulo 24. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya estamos ahí? Recordemos cuál es el diálogo de Mateo. ¿Qué nos está enseñando Mateo capítulo 24? Los primeros versículos. ¿Sí recuerdan? Los primeros. O los temas que vimos de Mateo capítulo 24. Acerca de las cosas futuras, ¿no? Bueno, acerca de las cosas futuras. Bueno, principalmente es acerca de cuándo se va a destruir el templo, qué señales iba a haber de que... Pero ¿cuál fue el detonante para que Jesucristo enseñara sobre las cosas futuras? Cuando les pregunta que por qué se iba a destruir el templo, la destrucción del templo. Sus discípulos le hicieron tres preguntas a Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a qué? A la destrucción del templo. ¿Sí? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? ¿Y qué señal habrá del fin? Ahí están las tres
preguntas, ¿sí? Y ahí el Señor Jesucristo comienza a responder estas preguntas que sus discípulos le han hecho. Ahora, ¿recuerdan un acontecimiento que el Señor Jesucristo menciona, pero que no le preguntaron sus discípulos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Bueno, con nosotros, ¿no? ¿Qué dijo? O sea, le preguntó cuándo iba a ser eso. ¿Qué señal Ajá, esas son las tres. y qué iba a pasar con la iglesia, ¿no? Bueno, recordemos que ahí los discípulos no estaban realmente así conscientes de que como iglesia. Ellos le preguntaron cómo, como judíos. ¿Sí? Entonces Jesucristo habló de un acontecimiento que también iba a ser la primera. O sea, era parte de la respuesta que el Señor Jesucristo estaba dando. Cuando le preguntaron qué señales habrá de tu venida, ¿sí? El Señor Jesucristo mencionó uno donde, ¿sí recuerdan? Y uno será tomado y otro será dejado. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, esa sería la primera señal para ¿quiénes? ¿Para la iglesia o para los judíos? Para los judíos. ¿De qué? De que próximamente se iba a establecer el reino de Dios o la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y qué bueno que lo recordamos porque ya parece que se les había olvidado. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que tengamos bien esos pasos. Bueno, después vamos a Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. ¿Referente a qué? Sí, pero recordemos que la venida de Dios se refiere a qué? ¿A cuántos acontecimientos? A dos. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? El arrebatamiento. Y el segundo, cuando ya viene y se establece. ¿Sí? Recordemos que el Señor Jesucristo está diciendo más atrás, versículo 33, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. ¿Sí? Y después menciona lo que acabamos de leer, sin embargo, nadie sabe. ¿Sí recuerdan que hicimos ese cuestionamiento? ¿Cómo, Señor, me estás diciendo que al ver todas estas situaciones que van a pasar, las que tú estás mencionando, y ahora resulta que nadie sabe cuándo, entonces, cuándo sucederán? Entonces, porque precisamente cuando uno será tomado y otro será dejado, se refiere precisamente a la primera señal para el pueblo de Israel, de que ya está pronto su venida. Bueno, de ahí nos vamos a saltar al versículo 42. Dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. 43. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Sí? Y un detalle importante es de que les está diciendo a sus discípulos. ¿En qué ambiente se lo está diciendo? ¿Como cristianos o como judíos? Como judíos, tenemos que tener eso en mente. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, cuando menos lo esperen. Versículo 45, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo
puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Ahora, otra vez voy a hacer la misma pregunta. ¿En qué atmósfera el Señor Jesucristo les está preguntando a sus discípulos? ¿Como cristianos o como judíos? Como judíos. Ahora, ¿qué responsabilidades tenían los judíos en cuanto a la palabra de Dios? Eran los que la guardaban, eran los que la copiaban, eran los encargados de difundir la palabra de Dios. Es más, si nosotros regresamos a Mateo capítulo 23, cómo el Señor Jesucristo se pelea con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los malos maestros, ¿sí? Y les echa en cara todo lo mal pastores que han sido, ¿sí? Y ahora el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, ¿sí? Ustedes ahora tienen una gran responsabilidad. Como dice aquí, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. En otras palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo, ahora lo que les acabo de decir, ¿sí? Con lo que les acabo de decir ahora, ustedes tienen una gran responsabilidad. Porque ustedes directamente me preguntaron qué señales habría de mi venida y del fin de los tiempos. ¿Y a quiénes les estoy contestando? A ustedes. Entonces ustedes son los encargados, como judíos, como mis sirvientes, ¿de qué? Y la responsabilidad, como dice aquí, puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Tenían la responsabilidad de compartir, de cierta forma, lo que ahora el Señor Jesucristo les ha compartido. ¿Sí me expliqué? Entonces, el tema de las cosas futuras es importante. ¿Por qué? Porque para nosotros nos trae esperanza, ¿sí? Nos trae confianza en nuestro Dios. Ahora nosotros podemos leer todo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está plagado de muchas promesas futuras. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para cosas futuras, ¿sí? Entonces, para nosotros también, para los discípulos, también el hecho de esa esperanza futura es parte de Dios. Y Dios en otras porciones siempre ha dicho, y te lo digo antes de que suceda esto. ¿Por qué? Para que realmente creas que yo soy el Señor y que solamente yo sé las cosas que vendrán. Nadie más puede decirte acerca del futuro. Nadie más puede decirte acerca de las cosas que van a suceder, más que solamente yo. Porque para nosotros como iglesia, es el testimonio del poder, de la fidelidad que Dios le tiene a un pueblo escogido, elegido y salvado por Él. Así es. Porque nosotros, como dice Pablo, somos por su misericordia, somos salvados. Pero Él ve la fidelidad que Dios tiene hacia un pueblo, hacia una nación, hacia una persona. Eso para nosotros debe de ser testimonio y certeza de que quien hemos creído. Así es, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues siempre tenemos esa esperanza, ¿sí? Siempre vivimos con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, versículo 46. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Versículo 46 dice lo siguiente: si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará
por un tiempo y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá lloro y rechinar de dientes. Ahora, tenemos que entender que esta ilustración que el Señor Jesucristo está dando aquí en Mateo capítulo 24, últimos versículos, están dentro del contexto ¿de qué? De las cosas futuras. No está hablando de otro tema o ha cambiado el tema. ¿Sí me explico? Inclusive cuando el Señor Jesucristo habló de que y uno será tomado y otro será dejado, sí está hablando de otro tema, pero está incluyendo ese tema porque es la primera señal para el pueblo de Israel de que pronto vendrá Él a establecer su reino. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ahora el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos en su carácter de judíos, en su carácter de encargados de en cuanto a la palabra de Dios, ustedes que son mis sirvientes, son encargados de publicar, de hablar, de poder estar atentos y de alertar inclusive a las demás personas para que estén atentos y esperen también estas cosas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Qué sigue? Capítulo 25. Hasta aquí vamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? El Señor Jesucristo sigue hablando. En el capítulo 25, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces, el reino del cielo será. Otra vez tenemos que entender que cuando dice y el reino del cielo será, ¿está hablando presente o está hablando futuro? Está hablando futuro. ¿Sí? Y el reino del cielo será de esta forma. De hecho, quiero hacerles una anotación. Cuando dice aquí, y el reino del cielo, normalmente la gente piensa, o normalmente pensamos que, el reino del cielo. ¿En dónde está diciendo? En el cielo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Pero, ¿cuáles son las promesas que Dios le dio a Israel? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Pero también el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es de la tierra, sino es del cielo. Entonces, ¿a qué voy? Que prácticamente el reino del cielo, la moral del cielo, la ética del cielo va a venir a la tierra. Por eso dice, dice, entonces el reino del cielo será, toda la forma de pensar, todo cuando se establezca el cielo, ¿en dónde? En la tierra. Bueno. Versículo 25, bueno, no está enseñando eso Mateo 25, pero lo que quería era recalcar en cuanto al concepto del reino del cielo. Bueno, entonces dice lo siguiente. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor y que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Versículo 7. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Versículo 10. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta.
Él le respondió: créanme, no las conozco, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ahora, recordemos, veníamos de Mateo capítulo 4, donde estaba hablando acerca de ¿qué? De las cosas futuras, de 3 preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿cuáles son? ¿Qué señales habrán de estas cosas en cuanto a la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin? ¿Sí me expliqué? Ahora, otra vez, el acontecimiento que el Señor Jesucristo habló acerca de cuando uno será tomado y otro será dejado, es la primera señal ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, en clases pasadas hemos hablado acerca de cómo leer y cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? Algo bien importante que no debemos de pasar por alto es que el contexto. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo, con la parábola de las 10 vírgenes, aquí en esta versión dice las 10 damas de honor, que realmente son damas de honor, ¿qué me está diciendo? Que esta parábola tiene un contexto ¿qué? Del futuro, no presente. ¿Sí me expliqué? Ni presente para los discípulos, ni presente para nosotros, sino futuro. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo muy claramente está diciendo desde el versículo 1, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomarán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también recordemos que cuando los discípulos le hacen estas preguntas al Señor Jesucristo, ¿en qué contexto se le están preguntando? ¿Como cristianos o como judíos? Como judíos, ¿sí? Entonces es la atmósfera en la cual tanto los discípulos están preguntando como el mismo Señor Jesús está respondiendo, ¿sí? Ahora, ya vimos con anterioridad que el Señor Jesucristo les está diciendo que pongan atención en cuanto a todas estas cosas que vendrán, que tienen que ser, de cierta forma, tienen la responsabilidad de hablar sobre estas cosas y que nosotros todos, o más bien en los judíos, tienen que estar alerta, ¿sí?, de la venida del Señor, ¿sí? Entonces, cuando habla acerca de las vírgenes, es simplemente una enseñanza. Recordemos que la palabra o lo que significa parábola es enseñanza junto, o sea, es una ilustración junto a una enseñanza. ¿Sí me expliqué? O sea, es una ilustración para reafirmar una enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza que acababa de dar el Señor Jesucristo? Acerca de las respuestas que le hicieron. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí la parábola de las 10 vírgenes? Habla acerca de unas prudentes y habla de unas ¿qué? Imprudentes. ¿Sí? Del estar atentos, del estar esperando, del estar prácticamente consagrándose como ¿qué? ¿Como cristianos o como judíos? Como judíos. ¿Sí? Y es importante porque el pueblo de Israel, que siempre ha estado en la mente de Dios, y el mismo Señor Jesucristo, ¿a quién primero se dirigía? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos. Entonces, ¿cuál era la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo? A los judíos. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué quise resaltar esta parábola? Bueno, y la siguiente. He escuchado que lamentablemente en algunos lados esta parábola se ha sacado completamente fuera de su contexto. Y se le empieza a dar simbolismos a cada uno de los elementos que no tienen nada que ver con el contexto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el Señor Jesucristo les está diciendo aquí que estén alertas, que pronto vendrá, ¿sí? En cuanto a las señales que están viendo, pues saben que el Señor, su Señor, su Mesías va a venir. ¿A quién se está refiriendo? Y perdón que sea muy repetitivo, a los judíos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes
de cierta forma estarían ilustrando las vírgenes prudentes, pues a los judíos que están esperando su venida, ¿sí? Y los no, pues los no judíos que no están esperando. Pero lamentablemente, ahí, si nosotros vamos conforme a los acontecimientos que el mismo Señor Jesucristo está hablando, ¿dónde está la iglesia? Todavía no estaba. Ahí la iglesia ya se había ido. Recordemos que versículos anteriores Jesucristo dijo, y uno será tomado y otro será dejado. ¿Sí me expliqué? Entonces llegan aquí a Mateo capítulo 25 y habla acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Y digo, lamentablemente se saca esto, porque inclusive cuando habla acerca del aceite, ¿qué se dice? El aceite. Empiezan a buscar esos simbolismos. Y empiezan, pon aceite en mi vida, Señor. Cosas así, ¿no? Significa el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, dice, entonces, y las vírgenes, bueno, pues, ¿qué significará? Bueno, Jesús, pues se va a casar, las bodas del Cordero. Pero entonces, ¿todos somos vírgenes? Entonces empieza a ser como que buscan muchos simbolismos, ¿me explico? Y empiezan a meter a la iglesia, ¿qué? A la fuerza. Cosa que aquí no está hablando acerca de la iglesia. ¿Sí me expliqué? Y tristemente, por eso menciono, por eso la quise retomar. Aquella vez no la tomamos, pero hoy sí la quise retomar precisamente para, como estamos hablando de las cosas futuras, y Zacarías en la siguiente hora vamos a hablar de las cosas futuras, vemos cómo esta parábola no habla acerca ni de la iglesia ni nada, sino está dentro del contexto judío, del contexto futuro, ¿qué? Judío. Entonces, ni las vírgenes significan la iglesia, ni el aceite significa el Espíritu Santo. ¿Sí me expliqué? Entonces ni siquiera se está refiriendo al acontecimiento del rapto. Tampoco. Porque muchos lo ponen así, ¿no? Como que va a venir Jesús y las prudentes seríamos los creyentes que estamos confiados en Dios y nos vamos a ir con Él. Y las no seríamos que no. Entonces ni siquiera se está refiriendo a eso. No, ni siquiera se está refiriendo a eso, porque anteriormente recordemos la parábola que el Señor Jesucristo habla acerca del sirviente fiel y sensato. Es lo mismo. Simplemente está repitiendo la misma enseñanza. Le está diciendo a sus discípulos como judíos, tienen que ser prudentes, tienen que ser sensatos. Ustedes como judíos tienen la gran responsabilidad de poder advertir, ¿sí? De poder advertir de estas cosas que sucederán. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Es más, cuando el Señor Jesucristo les está mencionando y uno será tomado y otro será dejado, podemos preguntar, ¿y los discípulos le habrán entendido lo que quiso decir? No. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en los evangelios que el Señor Jesucristo hablaba y yo imagino que los apóstoles, los discípulos se habrán quedado, bueno, y así. Al menos de esa parábola, no he escuchado así bueno, yo sí he escuchado esa enseñanza que dicen que es el novio aquí que se está refiriendo es Cristo, ¿no? Entonces, por consiguiente, las 10 vírgenes prudentes, pues es la iglesia. Entonces aquí entra lo que a las que sí se lleva y a las que deja, son a los que sí la estaban esperando y a los que estaban viviendo en una vida en pecado las dejó. Pero eso, bueno, ya viéndolo bien, pues se supone que todos los cristianos tenemos el sello que es el... Exactamente. Entonces no puede ser, ¿no? Sí, y sobre todo no podemos decir, mire, ese hermano tiene poquito aceite, poquito espíritu, y yo tengo mucho aceite, mucho espíritu. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice que Dios da el espíritu sin medida. Incluso hasta se estarían justificando también por sus obras. Estarían justificando, no, pues yo me he portado mucho mejor, a mí sí me va a llevar Dios. Sí, también.
Exacto. Y hay muchos que sí lo mencionan de esa forma, y es triste porque entonces no han entendido bien ni siquiera lo que es el mensaje de salvación. Tristemente. Y como dice el hermano, creen que por sus obras, o sea, que son justificados por sus obras y no por el haber creído en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, así como esta parábola, hay en muchas otras parábolas que el Señor Jesucristo menciona, y lamentablemente muchas veces a la hora de interpretarlos queremos encontrar simbolismos a todas las cosas. ¿Sí? Vemos un novio, así, no quiere decir que todos los novios que aparecen en la Biblia se está mencionando, se está refiriendo a Cristo y la iglesia. No estamos diciendo que todas las vírgenes o todas las novias que hablen en la Biblia se está refiriendo a la iglesia. ¿Sí me explico? Imagínense aquel de Isaías donde dice, y en los postreros días, y la joven dará a luz, o sea, refiriéndose a María. Ahí no podemos decir que es la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante el contexto de lo que se está leyendo. ¿Sí me explico? Entonces, si esta parábola de las 10 vírgenes o 10 damas de honor está dentro del diálogo del hablar de las cosas futuras y que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, tienen ustedes que estar atentos a estas cosas que van a ocurrir y advertir de cierta forma a los demás. ¿Sí? Pero ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto al rapto o en cuanto a su venida? En cuanto a su venida. ¿Por qué? Porque nuevamente, capítulo 25, versículo 1 dice, entonces el reino del cielo será, etcétera, etcétera. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Y más adelante vamos a ver cómo dice en el versículo, algo parecido, en el versículo 2 y versículo 13 dice, Él les respondió, créanme, no las conozco, así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora. Versículo 10 dice, pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora ni regreso. Y más adelante nos va a enseñar cómo dice, y Él vendrá y separará a las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo, ese es su diálogo. Está hablando acerca prácticamente de cuando Él venga. ¿Sí? Porque, ¿cómo le preguntaron otra vez? Señor, ¿cuándo va a ser el rapto? No, ellos ni sabían. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida cuando vengas a establecer tu reino? ¿Sí me expliqué? Entonces, ese es el contexto de esta parábola. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Versículo 14 dice, también el reino del cielo, otra vez esa frase, reino del cielo, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y los confió su dinero mientras que estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al principio le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con él con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he gastado 5 más.
He ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Versículo 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembraré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pregunta: esta segunda parábola, ¿de qué estará tratando? ¿Cuál es el tema central? Acerca de siervos que sí trabajaron lo que el Señor les dio, que eran responsables de ello y lo tenían que multiplicar. ¿Sí? Y al final, ¿qué ocurre? Versículo 30 dice: Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si nosotros somos observadores, esa frase que menciona la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, es característica del tema de las cosas futuras. ¿Sí? Porque si hablamos acerca del contexto judaico, o sea, yo que recuerde, en la Biblia no menciona donde un siervo le diga, donde un amo le diga a un mal siervo: vete a la oscuridad de afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Está hablando el Señor Jesucristo nuevamente de las cosas futuras. Ese es el contexto. Entonces, primero, entendamos, si el Señor Jesucristo está metiendo esta enseñanza y nos está hablando acerca de las cosas futuras, pero aparte es parte de la enseñanza, parte de las respuestas que le está dando a sus discípulos, entonces no me tengo que salir yo de ese contexto. ¿Sí me expliqué? Sino que está hablando acerca del reino más adelante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también esta parábola, que en otra versión de la Biblia dice acerca de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos. Y normalmente se enseña de esta forma. Nuevamente se mete a la iglesia como el único siervo, porque lamentablemente cuando se mete pura iglesia, se están olvidando del pueblo de Israel. Prácticamente como si la iglesia estuviera sustituyendo al pueblo de Israel en todos los aspectos. Y ese es un error de interpretación. ¿Sí? Aquí estamos en un contexto judaico. Si vamos bien. Y el Señor está respondiendo acerca de las preguntas que le hicieron sus discípulos en cuanto al futuro. Entonces yo no puedo meter aquí el tema de la iglesia. Y se ha enseñado, tristemente, que estos siervos, o sea,
dice, pues somos la iglesia, somos cada uno es un siervo. Y cuando dice, tal vez el Señor te dio a ti un don, y a ti tal vez te dio el don de esto, y tal vez a ti te dio el don de aquello. Lo tienes que administrar bien, pero la pregunta es, ¿y cómo lo multiplico? ¿Sí me expliqué? Y otra vez volvemos al punto que mencionábamos hace rato. Bueno, y si a mí me dio miedo, y no es la interpretación correcta, si a mí me dio miedo y no reforcé ese don que Dios me dio, viene y me echa fuera, entonces ya no checa. Ya no checa en qué sentido, porque si soy parte de la iglesia, recordemos que la salvación no se pierde. ¿Sí me expliqué? Pero si hablamos del contexto judaico y del reino de los cielos, que baja más bien el reino de los cielos, baja a la tierra a establecer su reino, ¿sí? Ahí sí. Porque recordemos, ¿de qué forma iban a mostrar su creer de la gente? Con su propia vida. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, esta segunda o tercera parábola de Mateo capítulo, más bien segunda parábola del capítulo 25, que el Señor Jesucristo habla en cuanto al tema de los talentos, no se está refiriendo a la iglesia, no estamos nosotros aquí, no quiere decir que Dios nos ha repartido los dones y no los estamos explotando. Perdón, no quiere decir eso. ¿Sí? Lo que sí quiere decir es que más adelante, en el futuro, con los judíos, se les dio que la responsabilidad de ¿qué? De su palabra, de guardarla, de llevarla. ¿Sí? Y todo aquel judío o todos los judíos a los cuales se les encargó, ¿sí? Fueron imprudentes. ¿Sí? Y no solamente desde en el futuro, sino desde el largo de la historia, todos los judíos que fueron imprudentes, ¿sí? Y llegarán, Señor, te conocemos. No los conozco. ¿Sí me expliqué? Pero el tema de como cristianos no lo podemos meter porque choca con la salvación, choca con lo que tiene que ver en referencia al Espíritu Santo como nuestro sello. Hay varias cosas con las cuales choca. Y si tratamos de meter a la iglesia, forzosamente se va a ver muy forzado y hay cosas que no van a tener explicación. Y es que, bueno, yo también he escuchado esta parábola como una forma para incentivar la obra misionera. Es así como que, pues es que hay que atraer gentes, hay que atraer millares. Y si siendo sinceros, aquí a Aposento Alto, no creo que no seríamos en esa falsa enseñanza merecedores de que el Señor nos lleve, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, como que tratan de justificar o el hecho de sus congresos de millares donde todos se entienden como que volvemos a lo mismo, poner las fuerzas humanas como el mérito para entrar a esa, sí. Con esa recompensa. Sí, tristemente en muchas iglesias piensan que una iglesia está creciendo por los números de personas, por sus grandes construcciones, ¿sí? Y a veces te acercas con personas así, y pues ves que realmente no son. A mí me ha tocado ver, inclusive iglesias, mega iglesias, en donde están hasta atrás, están los que controlan los audios y todo, y ahí el del audio está ahí con su cigarrito. Pero es una mega iglesia y él está ahí encargado del ministerio del audio, de la alabanza, ¿no? Y tiene ese mal hábito, como que no checa. En otras donde hay un pastor donde está casi cada semana y hubieron 6 salvos hoy y hoy hubo 10 y tuvimos tal congreso y vio 20 y tal congreso y 30 y todo. Digo, yo conozco esa iglesia, ¿sí? Y yo digo, no, pues ya de estar de tantos años y cada 8 días, por lo menos
En promedio, si fuera 10, 10, 10, 10, por lo menos en 10 semanas dices, tienes 100 personas. ¿Sí? ¿Cuántas semanas tiene el año? 50 y tantas. Por lo menos en un año ya tendrías 500 salvos, por decirlo así. Y el siguiente año, más. Se multiplica 1000. Y el segundo, 1500. Pero es una iglesia de tal vez 70, 80 personas. ¿Sí? Entonces yo digo, y todas esas personas que se dice que han ganado, ¿dónde están? ¿Sí me expliqué? Y muchas veces el presumir eso, y tú lo ves, y digo, no los estoy juzgando, pero tristemente muchos pastores podemos caer en ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de compararnos. ¿Sí? Podemos caer en esos vicios, como hemos dicho aquí en Aposento Alto. Tristemente podemos convertirnos en un club social antes de estar predicando, ¿sí?, la palabra de Dios. Tal vez a lo mejor nosotros, bueno, nada más tenemos nuestra guitarrita y cantamos así, ¿sí? Pero hay mucha gente que puede venir a Aposento Alto y ha pasado en otras iglesias donde hay como que dicen, la alabanza no está así muy enjundiosa, entonces me voy. Pero lo importante es la alabanza o lo importante es la palabra de Dios. Pero lo importante es la palabra. Aquí en Aposento le damos más importancia a la palabra, le damos importancia a la oración, oramos, compartimos nuestras peticiones, nuestras oraciones, ¿sí? Le damos más. La alabanza, claro que es muy, muy importante, ¿sí? Pero si nuestras vidas no es transformada por la palabra de Dios, no tendríamos el sentimiento ni para cantar, ni tendríamos la fe para la cual confiar en Dios y el que yo me postre para orar. ¿Sí me explico? ¿Sí? No tendría yo una esperanza en Dios. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, y versículo 37... dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. ¿De qué está hablando? De su venida, del establecimiento de su reino. Ahora, otra vez, estas dos parábolas están dentro del contexto, ¿qué? De las cosas futuras. ¿Sí? ¿En qué atmósfera? ¿Judía o cristiana? Judía. Entonces, en estas dos parábolas, de ninguna forma cabe el meter alguna situación con la iglesia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y nuevamente dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente. Como un pastor separará a las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed, etcétera, etcétera. Esos textos ya los vimos en una clase anterior. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Y después dice, y el rey dirá, les digo que de verdad, versículo 40, cuando hicieren alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y bueno, y versículo 45 de Mateo 25 dice lo siguiente: y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida
eterna. ¿Sí? Ahora, otra vez, cuando habla acerca de la vida eterna, en este capítulo, ¿sí? En este capítulo en especial, cuando habla de la vida eterna, ¿a quién se está refiriendo? ¿Vida eterna a quién? A los judíos. ¿Sí? No podemos hablar acerca de la iglesia. ¿Sí? Porque aquí la vida eterna se le está prometiendo ¿a quién? A los judíos. Y bueno, y ya capítulo 26 dice, cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo de Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Prácticamente termina el tema. ¿Sí? Entonces, una partecita de Mateo capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, habla acerca de las cosas futuras. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Yo como un comentario, entonces, bueno, había tomando todo este contexto, ahora entiendo porque Jesucristo vino como hombre, pero también vino a darles la enseñanza al pueblo judío. Sí. A él, es precisamente a él. Y por eso, bueno, ahorita voy porque me recuerdo cuando la señora, bueno, una extranjera le dice que sane a su hija y él le dice que no está bien echarle las perlas a los perros, a los cerdos. Entonces ahí entiendo el porqué. Y bueno, y de eso también mucho atrás, cuando él hacía cosas, pero le decía, no, es que él venía específicamente a los suyos, sí, al suyo, a su pueblo. Y entonces ahora entiendo el porqué, el amor de Dios, ¿no? Porque si precisamente él, siendo Dios, bajó a rescatar a su pueblo, pero también después cuando él les dice, cuando tocaba el tema de, dice, yo les aseguro que ya Elías ya vino, que ya vino el otro, los profetas ya vinieron y ustedes no han creído. Yo mismo les estoy diciendo que soy el Hijo. Entonces, cómo el pueblo, ahí volvemos a ver, ¿no? Cómo la dureza del corazón del pueblo no les permitía ver, porque cómo es preciso, cómo Dios los salvó a través de la salida de Egipto y todo, pero nuevamente vuelve a bajar él, y lo hace, y nuevamente no. Y después es cuando ya después, a partir cuando dice, ahora les digo que ya nada más para ustedes es la salvación, sino ahora los gentiles, es cuando nos abre el campo ya a nosotros, ¿no? Así es. Entonces, como si todo tiene que tener un contexto y tenemos que llevar, sí, o sea, ahora lo vamos entendiendo, porque yo ya lo estoy entendiendo así. ¿Por qué? Porque decía, pues ¿cómo siendo Dios? ¿Por qué hace esa diferencia, no? sí. No, pero es entender lo que Dios quería con su pueblo. ¿Por qué de esa manera? No es que sea castigo, es el juicio, es justo, Dios es justo y es bueno. Y ahora entiendo por qué lo de Babilonia y todo eso, porque se les ha hablado de muchas maneras y de diferente manera, él lo dice, y los profetas han venido y ustedes no lo han escuchado. Si ustedes escucharan, me entenderían a mí, porque él era mismo, ¿no? Entonces ahora entiendo yo, o sea, cosas que traía atoradas y que me hacían así como que la confusión, pero es que hay que entender y hay que estudiarlo tal como ahorita lo estamos viendo. Por eso cuando retomamos nuevamente aquí lo que es la enseñanza aquí en Aposento Alto, para mí era bien importante primero darles las bases de cómo leer e interpretar la Biblia, porque si no teníamos bien esas bases, entonces yo a la hora de poder discernir sobre un pasaje me iba a complicar más. ¿Sí? Y ustedes me iban a decir, ¿por qué? Porque lamentablemente en muchas cosas, así como las parábolas de Mateo 25, espiritualizamos, ¿sí? Los textos, lamentablemente, ¿sí? El definir y el separar, no, esto es Israel, esto es iglesia. Sí, y es que ya con lo poco que sabemos, porque así aunque leemos la Biblia, pues yo no entendía, yo te decía, bueno, ¿por qué? Y como todos traemos esa mala enseñanza de las predicaciones anteriores donde usaban estas parábolas y te las enseñan de manera distinta. Entonces tú decías, pues es que entonces ¿quién está mal? Pero
ya viendo el contexto, cómo nos estás enseñando desde el principio, ya vas entendiendo, se te va abriendo el panorama y entiendes. Y yo, por ejemplo, no digo, a lo mejor no leo, no me sé la Biblia, pero ya el hecho de estarla leyendo una y otra vez y ya enlazado con esto, vas entendiendo las cosas y se te van asimilando mejor, y entonces vas por el camino que tenemos que ir. Y eso es lo que realmente necesitábamos, ¿no? Porque pues yo te decía, ¿por qué esto? Pero ahora yo ya voy entendiendo muchas cosas, pero es precisamente eso, ¿no? Que desde el principio, saber lo que es el contexto, saber que no debemos de espiritualizar las cosas, entender el tiempo y el momento. No nacionalizar. Exacto, sí, y entonces eso nos está abriendo mucho más el panorama. De hecho, por ejemplo, la clase de la semana pasada, lo de la batalla de Gog y Magog, pues uno lo ve así en Apocalipsis casi muy aislado, 3 versículos y todo. Pero te vas al Antiguo Testamento y habla mucho más sobre esa batalla. Sí, y la importancia. ¿Sí? Y bueno, y en cuanto al juicio de Satanás. Bueno. Para agregar también, en base a eso, para saber interpretar y ver el contexto de lo de la escritura, lo que te comentaba, que comenta o nos sacan personas que le queremos compartir o sacan como un sobrino. Aquí, ¿qué dice? Sí, pero a ver, vámonos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nada más? Aquí dice que vamos a tomar vino y vamos y eso. Y con eso ya nada más ahí se encerró. Pero vamos, ¿qué pasó? ¿Quién era? Y a tener cómo termina. No, aquí nada más eso y ya ahí salen. Y yo he entendido eso, que si alguien no quiere realmente escuchar, es por demás que yo esté perdiendo mi tiempo. Sí. Mejor dejarlo. Porque es decir, el que quiere o va, hasta un minuto te va a preguntar, o cuando están, hasta tiempo, pues no. Aquí dice que tomamos. Y hay que tomar y tomar y tomar. ¿Para qué me voy a...? Sí, pues sigue tomando, ¿no? Y ve el resultado de tu vida si sigues tomando. Mi cuerpo, ¿no? Cómo está. Y también eso ayuda, pero cuando alguien, si hubiera tenido eso, que le vamos a leer y vamos a ver qué pasa, lo va a ver, pero cuando se agarran, ya eso nada más y ya. Así es. Sí. Y lo sabemos que podemos saber el contexto y todo, pero si no lo quieren. Sí. Sí, así es. Y así como el ejemplo que usted menciona, pues hay muchos ejemplos con la gente de allá afuera. También como por ejemplo cuando vimos, bueno, me gustó y lo quiero recordar, cuando usted iba en la combi y que mencionaron acerca de que Jesucristo, de la mamá de María. Entonces, ¿por qué Jesús le obedeció a María, a su mamá, ahí en las bodas de Caná? ¿Sí? ¿Por qué se sometió? ¿Sí? ¿Y qué estábamos viendo ahí? La epístola a los Gálatas, ¿recuerde? ¿Sí? Y los Gálatas nos están hablando acerca de lo que es la fe y lo que es el cumplimiento de la justificación a través de la ley. ¿Sí? Ahora, Jesucristo jamás le dijo a María madre, jamás. Ahora sí que ni en la misma cruz le dijo madre. Siempre se refirió a ella como mujer. Si vamos bien. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo le hizo caso a María? ¿Cuál sería la respuesta? Ahora recordemos que Jesucristo vino a ¿qué? A ser obediente con Dios y cumplir la ley. Si vamos bien. Entonces, uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo le obedeció a María? Ahora, no es tanto por obedecer a María, sino para cumplir la ley de obedecer a su padre y honrarla, padre o madre. Porque si él no le hacía caso, estaba ¿qué? Deshonrando a María. ¿Sí me expliqué? Pero no era por obedecer en sí a María, sino por obedecer a Dios y cumplir la ley. ¿Sí vamos? Y viéndolo desde ese punto de vista es muy diferente a lo que el catolicismo no maneja.
¿Sí me expliqué? Sí, porque ahí le dan más autoridad a María. Así es. ¿Sí? Y del lado que es, como debe de ser, bien interpretativo, le da la gloria a la obediencia de Cristo, a la ley en obediencia a Dios. No a María, sino a Dios. Así es. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar esta parte.